Bueno, ayer hasta última hora estábamos viendo, ¿no? Si se superaba ese puntito y medio en Chubut. No se superó. Y ante cada una de estas situaciones, bueno, uno fantasea, ¿no? Fantasea eh, con lo necesario que es ganar, con lo necesario que es ganar. Eso por un lado. Por el otro lado, Sergio Massa hoy, bueno, finalmente ya el Fondo Monetario hizo oficial lo que él no quería adelantar. La Argentina va a disponer de 7.500 millones de dólares. Se despeja este tramo electoral de los aprietes del Fondo Monetario, y por otro lado, la Argentina va a poder, esto creo que es lo más importante, la Argentina va a poder utilizar, si es necesario, y seguramente lo será, como antes de cada elección, bueno, usar ese dinero o parte de ese dinero para frenar corridas cambiarias, cosa que hasta este momento no estaba permitido. Es una pequeña libertad, pero para la Argentina y para lo que sabemos que de lo que son capaces, comillas, los mercados, es algo que nos preserva estabilidad, por lo menos hasta las elecciones. Hoy estuvo en el programa de Jorge Rial el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y explicaba de esta manera los anuncios de Massa. Lo escuchamos. La verdad que el anuncio de hoy yo creo que hay que valorarlo mucho, también el tono que le puso y el contenido del anuncio. Dijo básicamente lo que me parece que es el ABC del fondo, que debería ser obvio, no habría que repetirlo si no hubiera una campaña para confundir, para sacarse la responsabilidad de parte de la oposición y de los medios que los acompañan, ¿no? Uno, el Fondo Monetario fue, entre las muy malas decisiones del gobierno de Macri, la peor, la más dañina y la que más condiciona para el después, digamos, para el ahora sería. Ya cuando había tomado deuda 100 años vimos que estaba dispuesto a hipotecarnos la casa, el auto, la vereda y la escuela, todo. Pero luego la historia es que no le prestan más plata a los privados a principios del 18 y se va corriendo al Fondo Monetario Internacional sin avisar, y como diciendo, mirá qué buena noticia tengo, el fondo, hablé con Trump o qué sé yo, me va a poner 50.000 millones de dólares. Una deuda gigantesca, el más grande préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional. Mirá que el Fondo Monetario Internacional se crea después de la Segunda Guerra Mundial para apoyar a los países centrales y periféricos para que no tengan lío de falta de dólares, sí, por decir así, de divisa. Bueno, nos prestan 50.000 palos, que después nos enteramos de que fue un acuerdo político vinculado a la elección de Macri. No es una idea que uno se hace, sino que Clever Carone, que era entonces representante de Trump en el Fondo Monetario, dijo: yo pedí para Macri. O sea que se la prestaron a Macri. ¿Qué hizo con esa? Permitió que toda la timba que había dejado entrar y que estaba especulando en pesos, a tasa de interés en pesos en Argentina, se llevara los dólares. O sea que de eso que vino, los 100.000 más los 50.000, 44.000 que finalmente entraron, no quedó nada acá. Y acá otra cuestión de sentido común, pero a ver, Jorge, si vos querés tener un negocio y entonces te endeudás por mucha plata, la deuda la usás para hacer algo que te permita repagar los intereses y devolver la deuda. O sea, un país en deuda tiene que ampliar su capacidad exportadora, su capacidad productiva, su productividad, su competitividad, para después estar en condiciones de devolver toda esa. No, acá toda la que entró se fue por la timba. Acá toda la que entró se fue por la timba. Eso lo sabemos, pero yo no sé si la mayoría de la gente lo sabe, o si lo tiene incorporado, o si sabe qué significa. Porque todo este sonsonete que estamos escuchando desde hace tantos años, que es el coro del periodismo hegemónico, bueno, creo que está íntimamente relacionado, ¿no? La existencia de ese dispositivo de ultraderecha también con esta situación en la que estamos atravesando, donde uno se choca a cada rato con gente que cree que la deuda la tomó este gobierno, o con gente que directamente ha olvidado el gobierno de Macri, ha olvidado el 1000% de aumento del gas, ha olvidado que, bueno, esto que decía Kicillof recién, ¿no? Que
nos enteramos que nos endeudábamos a 100 años, pero nunca nos notificaron, bueno, esto se hizo, el gasoducto Néstor Kirchner se hizo con el impuesto a las grandes fortunas. Lo lógico, lo racional hubiese sido que Macri nos dijera en algún momento, bueno, ven, esto que se hizo con la plata del préstamo. Eso nunca sucedió porque con la plata del préstamo no se hizo absolutamente nada. Nunca fue pedido, nunca fue tenido en cuenta la economía real, porque la economía real a Macri le importa un bledo. Y yo decía, es probable que este cambio cultural, porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué en el 2016, o mejor dicho, en la campaña del 2015, esta gente aparecía con la revolución de la alegría? Y ahora aparecen diciendo que se necesita orden. Bueno, orden quiere decir represión, porque si orden no significa nada. En realidad podríamos aludir a cosas totalmente antagónicas con la palabra orden. En el sentido que lo dice Patricia Bullrich, es represión, el orden. No con buscar soluciones a las causas de algún desorden de tránsito que pueda haber, porque siempre se refiere a lo mismo. Nunca se buscan las causas que provocan el desorden. No es ese orden el que les interesa, no es el orden, porque cuando nosotros pensamos en una comunidad organizada, ¿en qué estamos pensando? En un determinado tipo de orden, en un determinado tipo de orden en paz, en una determinada manera de vivir. ¿En qué estamos pensando cuando pensamos en el orden? Estamos pensando en política. Estamos pensando en una manera políticamente ordenada de vivir, y eso se logra en una comunidad organizada. De la otra manera, aludir al orden es, sustituir la palabra orden por represión, y eso es lo que nos suena mal, porque no va a hacer falta, ya vemos los personajes que están desencajados, ¿no? Ahora, cuando yo le escuché a Massa decir que ese dinero iba a poder ser usado eventualmente para frenar corridas bancarias, me vino a la cabeza por esas cosas de la mente, ¿no? Por esas cosas del azar también, porque no tenía directamente que ver, pero sí tenía que ver. Me vino a la cabeza Macri el día que tuvo que reconocer que había perdido en el 2019. Ese enojo, esa cara de traste, ese narcisismo del poderoso herido. Y al día siguiente el dólar se fue a las nubes, lo dejaron, porque eso era parte del enojo, eso era parte de, acuérdense de Macri diciendo, no me hagan enojar porque les puedo hacer mucho daño. Y es cierto que este tipo puede hacer mucho daño. Y digo Macri porque Macri es el padre de todos estos pichones. Seguramente Patricia Bullrich está más en sintonía con Macri, pero Larreta no tiene en mente nada diferente. Tiene en mente algo diferente para ganar las elecciones, pero no como programa de gobierno. Y Macri, pensando en Macri, yo pensaba, cuando me acordé de esas escenas horribles del pasado reciente, que Macri nos agarró con la guardia baja, porque muchas de las cosas que están sucediendo ahora empezaron hace muchos años. Para empezar, este cambio cultural que hace que en el 2016 no se podía decir a lengua suelta, vamos a privatizar la educación pública, o vamos a privatizar Aerolíneas Argentinas, o el CONICET no sirve. Este tipo de provocaciones a nuestro sentido común, el sentido nacional y popular, que no necesariamente es peronista ni kirchnerista, es tener un marco de referencia, de pertenencia. La nacionalidad no es algo ideológico, la nacionalidad es algo que viene per se. Hay más gente con patria que apátridas. Esta gente es apátrida. Y tendríamos que haber estado, para terminar la idea,
¿por qué tenían hace unos años que disimular sus intenciones y decir lo que está bien lo vamos a dejar? Y después no dejaron nada, metieron presa gente, armaron causas, espiaron, y lo van a seguir haciendo porque no saben hacer otra cosa. No es que van a aprender la lección, porque si hubiesen aprendido la lección tendrían que laburar políticamente. Estos no saben trabajar políticamente, lo que saben es apretar, espiar, reprimir, matar, mentir, y tienen un dispositivo cultural, porque en definitiva la cultura no es buena ni mala per se, este tipo de cultura, ¿no? Es algo que surge de una convención impuesta a una sociedad. Y bueno, tenemos miles de medios de comunicación asociados a una idea antidemocrática de la vida. Gente que está acostumbrada a mentir, que ha hecho de ese oficio algo distinto, y que entonces va contra nuestro sentido común de una manera radical, todo lo que enuncian Larreta o Bullrich, y yo pienso, bueno, como ellos empezaron mintiendo, nunca dejaron de hacerlo, pero falseando una identidad que nunca tuvieron, vamos a dejar lo que está bien. ¿Se acuerdan del fútbol para todos? Porque uno cuando eso estaba en vigencia, pensaba, esto no lo van a poder sacar más. ¿Con qué cara le van a decir a la gente que hay que volver a pagar para ver el fútbol? Y pudieron, porque en cuanto deja de ser dañino, escandaloso, neoliberal, de derecha, injusto, todo el paquete de adjetivos que podría decir un crítico de Macri sobre una medida como esa, eso está en silencio, nadie lo dice, lo decimos en radios como esta, en algunas radios online, pero todo el aparato oficial de medios de comunicación no critica eso, no lo critica. Entonces lentamente ese sentido común que está por ahí, ¿no?, en las convenciones de las personas que reconocen o no reconocen un límite que se puede pasar o no pasar de acuerdo a algo que está entre nosotros y que se llama cultura política. Esa defensa no está. Nosotros no supimos ver en Macri que fue nuestro Trump, que fue nuestro Bolsonaro, que fue nuestro Berlusconi, que fue nuestro Aznar, que fue la expresión más mercantilista de la patria, habida y por haber, que se pasó la vida espiando para carpetear, que hizo un proceso muy largo, porque a la situación en la que estamos ahora, en la que no tenemos poder judicial, en la que no se puede, como en Jujuy, no se puede denunciar a alguien con la seguridad de que si es un delito va a ser investigado. Miren lo que pasa con el intento de asesinato a Cristina. Ya está, no pasa nada, no se investiga, Capuchetti sigue ahí. Se compró hasta una Corte Suprema Macri, fue comprando lentamente, seguramente primero con esos escuchas que hacía desde Posadas con Ramón Puertas, que armaban al principio de todo, antes de tener el Estado. Lo que hacían era inventar causas desde Misiones para poder conseguir escuchas oficiales que eran ilegales, también porque las causas eran truchas. Pero de esa manera empezó a hacer espionaje hace muchos años, y después con el aparato del Estado hizo y deshizo ilegalmente todo lo que quiso. Nosotros no supimos leer porque era demasiado descabellado, y sin embargo vivimos en una época distópica en lo que toma cuerpo es lo descabellado, precisamente. No supimos leer que lo que tenía en mente Macri al principio era ganar las elecciones, las que, bueno, finalmente ganó. Y cuando las perdió, las del 19, por supuesto que estaba enojado, con su narcisismo herido, etcétera, etcétera, pero ya había metido su caballo de Troya, que es este préstamo, que nos ata de pies y de manos. Y es cierto que no se va a poder hacer nada en este país, nada estructural, hasta que encontremos la manera de saldar esta deuda. Si es posible o es imposible,
no lo sé, pero que es más posible que hace unos años, que cuando se contrajo esta deuda, y yo creo que sí, porque hay herramientas nuevas y hay jugadores nuevos en la cancha. Es el segundo pago que Argentina va a hacer con yuanes, que hizo con yuanes. Esto no estaba en el paquete original. Cuando Macri tomó este préstamo, esta idea de pagar con yuanes no existía en el horizonte. Son puertas que se van abriendo a medida que avanzan las dificultades y a medida que avanza la pelea geopolítica por el orden mundial, ¿no? Entonces, tenemos eso a favor y muchas cosas en contra. Yo escribí este sábado una nota en Página 12 que se llamó La antipolítica atendida por sus dueños. Porque, bueno, los dueños de la antipolítica son todos estos, los candidatos de Juntos por el Cambio, son todos los que participaron de ese gobierno que nadie quería más en el gobierno y que terminó con un presidente yéndose en helicóptero. Estos son los que generaron la antipolítica. De lo que hay que estar absolutamente conscientes es que el objetivo, el resultado, la consecuencia directa de la antipolítica es el ausentismo. No, el objetivo de la antipolítica no es que se lo vote a Macri o que se lo vote a Milei. El objetivo de la antipolítica es desinteresar a la gente en el mecanismo del voto, porque lo que se propuso Macri desde que empezó su carrera política, como lo que se propuso Trump cuando fue presidente, como lo que se propuso Bolsonaro, bueno, y todos estos ejemplos que di de presidentes antisistema, de presidentes que no es casual que hayan aparecido, bueno, uno antes, otro después, pero es esta familia de presidentes que vienen del empresariado, que por supuesto critican a la política, porque lo que les interesan a ellos no es la política, sino los números, y especialmente los números de sus propias cuentas bancarias. Y si uno pudiera decir cuál es el objetivo de todo esto, y es un sistema parecido a la democracia, pero también parecido a una dictadura. Es tener, digamos, tanta posibilidad de manipulación psicológica como para hacer o que se los vote a ellos, o que la gente esté tan desinteresada en la política que ni siquiera considere interesante ir a votar, porque total es todo lo mismo. Lo decíamos la semana pasada, no es todo lo mismo, y pocas veces hemos tenido una perspectiva de elecciones con dos fuerzas tan radicalmente antagónicas. Nos guste mucho, poco o nada los candidatos, el candidato en este caso de síntesis, que es Massa. Lo importante acá en este sentido es ver si podemos salirnos de esta lógica del Fondo Monetario Internacional y encontrar otras puertas que seguramente traen consigo otro tipo de soluciones, con otro tipo de alianzas, con otro tipo de contratos de cooperación, y resistir, porque ellos no tienen en mente nada parecido a una democracia. Están conformes con esta Corte Suprema, les aviso, y eso ya nos dice todo. Si no llegamos a ganar en octubre, esta Corte Suprema va a seguir en su sitio, con lo cual vamos a estar en una situación muy parecida a la jujeña.